¿Qué tal, mis amigos? Estamos de regreso nuevamente con un nuevo video que les hemos preparado para compartir un tema más con ustedes. Habíamos tardado un poco en subir otro video que estábamos documentando, investigando, eh, para poder brindarles una información precisa y que sea de utilidad para ustedes. Les recordamos, somos asesoría y capacitación administrativa y contable ASICA. Nos pueden encontrar en Facebook, en nuestro grupo Asesoría y Capacitación Administrativa y Contable ASICA, o en nuestro canal de YouTube, que es ASICA, o nuestro grupo en Facebook, que es Conociendo la Contabilidad. En estos tres canales pueden encontrar esta información que compartimos con todos ustedes. Y estamos de regreso nuevamente para compartir un tema más que esperemos les sea de gran utilidad a ustedes en su información, en su acervo cultural o en sus áreas que se desempeñen. Entonces, vamos a comenzar con este tema. El tema es CFDI de nóminas, básicamente viáticos. Vamos a ver cómo expresar, cómo registrar los viáticos en los CFDI nómina en esta nueva versión 4.0. Es de mencionarse que la expedición de los CFDI de nómina es una obligación para todas las personas físicas o morales, pues que en la realización de su actividad económica efectúan pagos a sus trabajadores por los distintos conceptos o régimen en el cual se encuentran registrados sus trabajadores, sueldos y salarios, la prestación de un servicio, ¿sí? Por cualquier tipo de los diferentes tipos en su actividad propia, pues todas las personas físicas deben de expedir un CFDI nómina en esta nueva versión 4.0 y esta expedición o este llenado de CFDI en esta nueva versión 4.0, pues todas sus recomendaciones de llenado apropiado se encuentran en el anexo 20, en el cual se consideran todos los nuevos cambios para esta nueva versión 4.0 en el llenado de CFDI nómina, y también se considera un punto específicamente que vamos a tratar el día de hoy, cómo hacer o cómo reflejar el registro de los viáticos en un CFDI nómina. Todos esos pagos que el patrón le hace o todo ese dinero que el patrón le otorga a sus trabajadores para la realización de alguna comisión en algún otro lugar distinto a su centro de trabajo, pues es obligación también del patrón reflejarlo dentro del CFDI nómina del trabajador al quien le otorga este, eh, este derecho o este beneficio, ¿sí? Para cubrir sus gastos en cumplimiento de la comisión a la que fue nombrado. Entonces vamos a ver el ejemplo y el marco legal de este CFDI nómina por conceptos de viáticos. ¿Okay? El llenado o la obligación de este CFDI nómina por concepto de viáticos, pues está regulada en el marco legal del artículo 29 y 28 del Código Fiscal de la Federación y del el artículo 93 fracción séptima y 99 fracción tercera y cuarta y sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del artículo 152 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Y las reglas 2.7.5.3 de la Resolución Nacional Fiscal del 2017. Pero vamos a ver qué es este marco legal. En términos generales, el artículo 93 nos exime de no pagar ICR por los ingresos que se obtengan
por conceptos de viáticos, ¿sí? Cuando sean efectivamente erogados en servicios del patrón, y se compruebe esta circunstancia con la comprobación con sus comprobantes fiscales de estos gastos. Quiere decir que todo el recurso que el patrón me da a mí como trabajador, cuando yo lo compruebo con comprobantes fiscales, el patrón tiene la obligación de reflejar ese dinero en un CFDI nómina, pero en un apartado como una percepción exenta de ICR, ¿sí? De acuerdo al artículo 93 de la ley de ICR, que sí que este dinero no va a grabar o no va a ser grabado para efectos de ICR, y para el trabajador va a estar libre de este impuesto, ¿sí? Pero para que esto pase, estas comprobaciones deben de estar en los supuestos del artículo 152, en el cual me permite a mí que del monto original de los viáticos, me da un 20% de ese monto, el cual yo puedo eh, no comprobar con documentos, con comprobantes fiscales, ¿sí? Pero siempre y cuando no rebase el tope de 15,000 pesos en un periodo. ¿Qué quiere decir con esto? De que si ahí me dan 10,000 pesos y de esos 10,000 pesos yo tengo gastos y puedo llegar hasta tener 2,000 pesos de gastos sin comprobantes fiscales, y aún así esos gastos van a ser exentos de ICR, ¿sí? Pero en dado caso que si yo tuviera de los 10,000 pesos, yo ocupé los 10,000 pesos, pero tengo 3,000 pesos de gastos sin comprobantes fiscales, pues entonces yo ahí ya, ya una proporción de esos 3,000 pesos sería grabado y otra sería exento, ¿sí? Es decir, cuando yo rebaso los 3,000 pesos, ¿sí? El 20% del monto original, pues entonces la diferencia ya va a estar grabada. En este caso serían 1,000 pesos lo que estuviera grabado y se representaría como un ingreso para el trabajador. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos dice el artículo 152. Eh, Todos aquellos importes, lo que yo les comentaba ahorita, más para remarcar, importes que no tengan comprobantes y que no estén dentro del supuesto del artículo 152 o rebasen el límite que marca el artículo 152, pues van a ser considerados como ingresos para el trabajador o ingresos grabados. ¿Ok? Ok. Vamos a ver, para efectos de este llenado de estos FDI, las claves agrupadoras que ha determinado el SAT, ¿sí? En este caso tenemos 5 claves agrupadoras, que es la clave 003, la clave 050, la clave 080, la clave 081 y la clave 100. La 080 pues está nominada como viáticos entregados al trabajador, y esta se utiliza dentro del campo de percepciones, con el concepto de otros pagos, ¿sí? Y se va a ocupar cuando se registre el importe de los viáticos que se le entregaron al trabajador. Y la clave 50, que se llama viáticos, esa se va a utilizar igual en el campo de percepciones cuando se haga la comprobación de los viáticos entregados por parte del trabajador. Y la clave 081 se va a ocupar en el campo de deducciones cuando se haga la comprobación de los viáticos, y va a ser para netear la cantidad de los viáticos entregados y tenga efecto cero. La clave 80 y la clave 100, estas se van a utilizar cuando se identifique que se cometió algún error en el registro de los viáticos. Se va a ocupar estas claves, ajustes de los ingresos grabados o ajustes de los ingresos exentos.
Entonces, esas son las claves que se deben de utilizar en el llenado del CFDI nómina para el caso de viáticos. ¿Ok? Vamos a ver los momentos de expedición del CFDI nómina. La autoridad me permite a mí a expedir este CFDI en 3 momentos. El primer momento es expedir el CFDI nómina del periodo que comprende la fecha en que el recurso fue entregado al trabajador. ¿Qué quiere decir con esto? De que si yo le entrego a mi trabajador los viáticos el día 10 de X mes, pues yo puedo eh, registrar esa entrega de esos viáticos en el recibo, ya sea semanal o quincenal, dentro de esa fecha o en la fecha que me corresponda, que abarque la fecha de entrega de los viáticos. Si yo lo entrego el 10 y si le hago un periodo quincenales, entonces en la quincena, en el recibo quincenal, yo ahí voy a ponerle su percepción por sueldo quincenal, y en el mismo apartado de percepciones, pero en otros conceptos, voy a ponerle lo que es la clave 003, que son viáticos entregados al trabajador. Entonces ya hay que decir que yo estoy registrando los viáticos dentro del periodo que corresponde a la fecha en que el recurso fue entregado al trabajador. La otra opción que me permite la autoridad es registrar la entrega de los viáticos en el CFDI de nómina siguiente a aquel en el que corresponda la fecha en que fue entregado el recurso, ¿sí? Siempre y cuando se emita dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega. Tomando el ejemplo del primer punto, si yo lo entrego el día 10 y en el recibo del día 15 yo no reflejo esa entrega del viático, yo aún así puedo reflejarlo en la segunda quincena del mes, es decir, dentro del día 30 o 31, ¿sí? Puedo reflejar esa entrega y estoy dentro del marco o dentro del periodo que la autoridad me permite, dentro de los 30 días, ¿sí? O la otra opción que la autoridad me da es hacer un CFDI de una forma independiente, es decir, que no sea precisamente en algún periodo de la quincena, ¿sí? Es decir, lo puedo hacer, si lo entregué el día 10, lo puedo hacer el día del 11 en adelante hasta la fecha en que yo no me pase los 30 días naturales, ¿sí? Dentro del mismo ejercicio que estoy entregando esto. Entonces son 3 opciones o 3 momentos en que la autoridad me permite a mí reflejar la entrega de estos viáticos, y ya como patrón, como usuario, pues se va a tomar la decisión en qué momento se hace. Lo ideal es hacerlo pues dentro del el periodo en el que se está entregando eh, este recurso como viático, ¿no? Eso sería lo ideal para no perderle la trazabilidad a estos viáticos, porque entre más pasa el tiempo, pues se recorre el riesgo de que se llegue a perder eh, ese viático que se entregó y no se reporte, ¿ok? Y puede traer consecuencias para la empresa y para el trabajador, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos de cómo son los registros cuando, de acuerdo a la opción que se haya tomado para expedir el SFDI. Aquí me dice que los viáticos, tomando el primer supuesto que la autoridad me permite, que expedirlo dentro del periodo en que se entregó el recurso, me dice que los viáticos entregados y no comprados en el mismo periodo que ampara el CFDI de nómina emitidos deben registrarse en el campo tipo otro pago y clasificarlo con la clave 03, viáticos entregados al trabajador. Entonces aquí podemos ver un ejemplo en el cual vemos que aquí está el campo, el grupo, ¿sí? La clave agrupadora 03, viáticos entregados al trabajador,
aquí, y el importe total entregado. Y si se dan cuenta, si tomamos el ejemplo que yo les puse, es un periodo quincenal, es del 1 al 15 de agosto, y tomando el ejemplo que puse, que yo que entregué los recursos el día 10, pues aquí se está optando por la primera opción de expedir o reflejar el viático dentro del periodo en que se llevó a cabo la entrega. Y este es un ejemplo de cómo quedaría este registro del CFDI por viáticos. ¿Ok? Aquí vamos a ver cuando estos viáticos se registran en el periodo siguiente a su fecha de entrega, pero que dentro de ese mismo periodo también ya se hizo la comprobación. Por ejemplo, si el ejemplo que les vengo mencionando, que se entregó el recurso el día 10, pero para el día 20 esta persona a la que se le entregó el viático hizo su comprobación, ¿sí? Hizo su comprobación. Dice, una vez realizado el registro del viático comprobado y del no comprobado, se deberá registrar la misma cantidad como descuento, utilizando para ello la clave de descuento 081, ajustes en viáticos entregados al trabajador. Esto a efecto de realizar el neteo de las cantidades que ya fueron previamente entregadas. Entonces, lo que les comentaba al inicio, aquí se hace el registro. Bueno, aquí es la comprobación. Si se dan cuenta, aquí ya cambió la clave. Aquí la clave es 050 porque ya es la comprobación de este registro. Y en el campo de percepciones y en el campo de deducciones se utiliza la clave 081 como ajuste de inventario para netear este valor entregado, ¿sí? Y aquí le agregamos un ejemplo más. Tomamos este texto que dice: consideraremos que el empleado llegó al tope de exentos en viáticos no comprobados en nóminas anteriores. Por lo tanto, los 500 pesos que no comprueba será grabado para ICR. Aquí el ejemplo que les ponía, ¿no? De estos 10,000 pesos que se le entregaron, la empleada o el empleado comprobó los 10,000 pesos, pero solo comprobó 7,000 con comprobantes fiscales y 3,000 sin comprobante fiscal. Entonces, si consideramos este supuesto que dice aquí, que ya había llegado al tope, ¿qué quiere decir? Que rebasó el 20% que me permite el artículo 152 como exento. Quiere decir que de los 3,000 pesos, ella solamente tiene como exentos 2,500 pesos. Por lo tanto, 500 pesos van a aparecer como grabado, ¿sí? Acuérdate que el artículo 152 me dice, puede solamente considerar gastos sin comprobantes por el 20% del monto de los viáticos. Cuando se rebase ese monto del 20%, se va a considerar como grabado todo aquel gasto que no tenga comprobante. Entonces aquí se va a poner grabado esos 500 pesos y exento se va a poner 9,500. Aquí es muy importante definir qué es exento y qué es grabado. Exento pues va a estar todos aquellos gastos que tengan sus comprobantes fiscales, que cumplan con sus requisitos fiscales, y también todos aquellos gastos que estén dentro del supuesto del artículo 152. Y grabados van a ser todos aquellos gastos que no cumplan con los requisitos fiscales o que no entren dentro del supuesto del artículo 152. ¿Ok? Entonces, este es el otro supuesto y la forma en cómo se debe de registrar estos viáticos una vez que se hace la comprobación y cuando se expide el recibo, ¿sí?, para registrar estos viáticos. ¿Ok? Entonces, continuamos. Entonces aquí vamos a ver otro ejercicio en el cual hay una devolución, es decir, se entregó un importe por viáticos, pero el trabajador no ocupó todo el monto entregado
y hay una devolución, y vamos a ver cómo se registra esa devolución, pero por medio de la que se le cobró al empleado por medio de nómina. Es decir, el empleado no ocupó los 10,000 pesos, pero tampoco nos hizo ninguna devolución o un depósito, sino que se está optando por un descuento vía nómina. Entonces vamos a ver cómo es el registro de esa devolución vía nómina. En este caso, si se dan cuenta, seguimos utilizando la clave 050, que es la comprobación, y tomando el ejemplo que venimos viendo, que son viáticos por 10,000 pesos. Aquí vemos que únicamente el empleado nos está comprobando 8,800 pesos como exentos, ¿sí? Y es lo que se registra, lo que nos comprueba, y se pone en la clave 081 ajustes en viáticos el importe que nos comprobó, ¿sí? Con la clave 050, que son 8,800, en el campo de deducciones, y en el mismo campo de deducciones se va a poner la clave 004, que se llama reintegro de viáticos por el importe que se le está cobrando o descontando al trabajador, ¿sí? Y con esto estamos neteando el importe de viáticos que se le entregó de inicio al trabajador. Entonces, como pueden ver, hemos visto todo el marco normativo. Hemos visto todo lo que es el marco normativo, los momentos de expedición, los ejemplos de cómo registrar, hacer el registro del viático, cómo hacer el registro de la comprobación de viáticos, eh, las consideraciones de qué es exento, qué es grabado, cómo se hace el registro de una devolución por parte del empleado por vía nómina. ¿Sí? Cuando se hace la devolución por depósito o en efectivo, eso no se refleja en el CFDI de nómina. ¿Okay? Entonces, con esto damos por concluido este tema, esperando a verle que les sea de utilidad. Y no nos queda más que recordarle que somos asesoría y capacitación administrativa y contable ASICA, y que le brindamos el servicio de asesoría y capacitación en todos los temas relacionados a la administración general, gestión de recursos humanos, contabilidad general, costos de producción, gestión de inventarios, sistemas de gestión, sistemas de control interno, gestión de ERP, ciclos de contribuyentes y portal SAT, temas ya más específicos y prácticos, y todo lo relacionado a CFDI y declaraciones. Toda esta gama de servicios lo brindamos de una forma integral, ¿sí? Para la mejora continua de sus empresas, ¿sí? Estamos a la espera de sus comentarios y le hacemos la invitación de que se suscriban a nuestros canales de YouTube, a nuestro grupo de Facebook, ¿sí? Y le den seguimiento a nuestra página de Facebook, y cualquier duda o comentario que nos quieran retroalimentar para una mejora en nuestro propio canal, en los temas o en la forma de exposición, pues con toda confianza estamos a sus órdenes. Y sería todo por el momento. Muchísimas gracias y hasta la próxima.